que fue la tasa de crecimiento. Déjenme hacer un ejemplito con un ejercicio para que finalmente queden claros dos conceptitos que tenemos. Entonces, el primero es el PIB, el Producto Interno Bruto, en nominal y real. Yo les decía que en el nominal está presente la inflación, pero sobre todo la alteración en precios. Aquí sí está presente porque estamos hablando del Producto Interno Bruto registrados en un año específico. Entonces, cada año registra su PIB. Y en el real, justamente, le quitamos la inflación o la alteración en los precios. ¿Cómo lo anclamos a un año? Por ejemplo, tenemos que, supongamos un año, para el año 2000, tenemos la producción, vamos a poner toneladas de manzanas, ¿sí? Y el precio por toneladas y el valor total. Vamos a hacer esto en la economía que solamente se dedica a producir manzanas. Es mucho más complejo el asunto, pero es con la intención de que quede claro el PIB nominal respecto al PIB real. Entonces, supongamos que aquí se produjeron 10 manzanas a un precio de 2 pesos la tonelada, precio por tonelada. ¿Sí? Y al final de cuentas, si nosotros multiplicamos para obtener el valor, la cantidad que tenemos acá por el precio, tenemos que 10 por 2 son 20 pesos. Es decir, que en el año 2000, la producción total vista y registrada en términos monetarios de esta economía es de 20 pesos. ¿Sí me explico? Vamos a ver, pasa el siguiente año, que es 2001, se producen 20 toneladas de manzanas, se queda el precio en 2 pesos y entonces queremos saber el valor total de la producción de esa economía multiplicando el total de manzanas por el precio. Pues tenemos que al final van a ser 40 pesos, 2 por 20 son 40, ¿sí? Para el año 2001. Para el año 2002, ¿sí? Pasa algo y terminamos produciendo 10 manzanas, 10 toneladas de manzanas. Pero lo que termina ocurriendo con los precios es que estos se incrementan en un 100%, siendo que en vez de 2 pesos ahora va a pasar a 4 pesos. Entonces, el valor de esa economía, multiplicando el total, las toneladas de manzanas por el precio, va a ser 10 por 4, 40. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros analizáramos en términos de PIB nominal, esta economía que va del 2000 al 2002, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Tenemos nuestra gráfica, tenemos el PIB aquí en términos monetarios, tenemos un 0, tenemos el año 2000, 2001 y 2002. Entonces, según esto, en el año 2000 se produjeron 20. Estamos aquí, ¿sí? Para el año 2001 se produjeron 40. Vamos a ponerlo acá, 40, que está acá.
Y para el año 2002 también se produjeron 40. Nuestra grafiquita, en este caso, quedaría de este punto acá, después acá, en términos de valores. Entonces, si nosotros hacemos esa reflexión, diríamos, bueno, la economía va bien, no hay problema, pero ojo, estamos hablando de PIB nominal. Y el problema que vemos acá es que 2000 y 2001 no hubo tanto problema. Hacia el 2002 sí, porque hubo un cambio de precios y también hubo un cambio en la producción. Cuando nosotros decimos que vamos a calcular en PIB en términos reales o constantes, es decir, que estamos diciendo que lo vamos a fijar, fijamos los precios a un año determinado. Entonces, siendo así, la producción en el año 2000 sigue siendo 10, en el año 2001 es 20, en el año 2002 es 10, pero vamos a fijar los precios al año 2000. Decimos aquí 2000 igual a 100, que es cuando nos referimos que el precio se va a hacer constante al año 2000. Entonces, el precio del año 2000 es de 2 pesos. Entonces, queda 2 pesos para el 2000, 2 pesos para el 2001 y 2 pesos para el 2002. Siendo así, si ya anclamos, si ustedes se dan cuenta, se ha anclado el valor de la producción al precio del año 2000, el valor en términos reales, en términos de precios del año 2000, es el siguiente. Tenemos que aquí se repite, 2 por 10 son 20 pesos, 2 por 20 son 40 pesos, perdón, y 2 por 10 son 20 pesos. En términos reales, o cuando nosotros anclamos el valor a un año determinado, nos permite tener un análisis del PIB en términos reales y constantes a un año determinado. Y si nosotros lo graficamos, lo voy a poner acá, el PIB constante y real, 2000, 2002, nos queda una gráfica siguiente. Tenemos aquí, vamos a revisar el término de PIB, 0, 2000, 2001 y 2002. Y tenemos que el valor para el año 2000 va a ser de 20, o fue de 20, aquí. Para el año 2001 fue de 40, y el año 2002, que cuando nosotros estábamos calculando en términos nominales acá arriba, parecía que se mantenía igual la producción, resultó ser que no, que en términos reales no se mantuvo igual, sino que al contrario, cayó. ¿Sí me explico? Entonces, la necesidad de hacer el cálculo de la producción a partir de precios reales es importante porque ya fijamos la producción, vemos realmente lo que se ha producido en una economía. Preguntas hasta aquí. Yo, profesor Sofía, buenas noches. Buenas noches, Sofía. ¿Cómo sabemos a qué año es al que se debe de anclar? Perfecto. Sí, el año que se ancla
digamos, podemos fijarlo nosotros o se fija, INEGI lo fija. ¿Cuál es el que sirve más? Pues el que sirve más es el que oficialmente nos da INEGI. Nosotros lo podemos fijar a partir de tener toda la serie. Tenemos una base de datos, pongamos aquí la base, y tenemos del año, supongamos 1900, y de aquí va a correr todos los años hasta el año 2020. Y aquí tenemos justamente el PIB, un PIB nominal, y lo que hacemos es, de todos estos datos del PIB, seleccionar un año, ¿sí? Lo anclamos y nosotros podemos hacer un cálculo que viene siendo la deflactación, que no lo vamos a ocupar mucho en este semestre, pero justo esa es la opción A. La opción B es que INEGI hace ese cálculo por nosotros. INEGI tiene años base que van, el último año es, me parece, 2000, está siendo 2018, que ha anclado los años. El otro es 2013, me parece. Sí, 2013 sí tengo claro. 2018 creo que apenas están haciendo la actualización. 2013, 2003, 1993, 1980, 1970 y más menos. Ahí ya después varía porque antes quien llevaba el registro de estos datos era la Secretaría de Hacienda. ¿Qué hacen ellos? Ellos buscan en todo el PIB que está corriendo entre toda la serie de datos y ven justamente cuál es el periodo que tiene una menos inestabilidad de precios, porque hay años que sí son muy caóticos. Por ejemplo, 1982 fue muy caótico, del 82, 83. Hubo mucha inflación, muchos choques externos, etcétera, y eso genera justamente una alteración muy drástica de los precios. Entonces, esos años caóticos no se utilizan. Se utilizan un año o años que tengan lo más posible, no tengan menos posible, las menos alteraciones posibles en los precios. Entonces, la opción B es que el mismo INEGI nos lo está dando. Son estos. Entonces, ¿qué pasa? Últimamente, INEGI se ha portado bien, ha tratado de actualizar los años base, sobre todo de 2000, con base a 2013, y eso nos permite justamente hacer una reconstrucción, ¿sí? Si nosotros queremos hacer reconstrucciones, por ejemplo, la tabla que les mostré y que vamos a seguir trabajando con ella del Producto Interno Bruto de 1935 hasta 2018, es una tabla que la tuve que construir considerando estos años bases bajo una metodología del encadenamiento. Pero para lo que vamos a necesitar nosotros en la carrera es justamente que lo que nos ofrece INEGI, el cálculo del PIB real anclado a los años base, ellos lo dan. Ellos hacen los estudios y generan un año base y a partir de ahí se trata de homogenizar todos los datos que hay. ¿Sí me explico, Sofía? Sí, profesor, muchas gracias. Mira, vamos a meternos a INEGI, la página del INEGI, ¿sí? Y nos vamos a meter, ¿sí ven la página de INEGI? Sí. Sí, profe. En la parte superior, en la franja gris que tenemos aquí, son los datos adicionales que ofrece. Nosotros nos metemos aquí en servicios porque hay una base de datos que se llama, el que está acá, que vamos a utilizar, el Banco de Información Económica, o BIE. Le damos clic ahí y nos vamos a la versión anterior, que se me hace mucho más amigable. Nos metemos a esto que está en negritos que se llama cuentas nacionales. Damos clic.
la despliega y justo nos va a decir, ¿quieres el Producto Interno Bruto con qué base? Y actualmente la base es 2013. Se está tratando de mudar 2018, pero ahorita con la que trabajamos es 2013, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Te pregunta acá, Producto Interno Bruto, o si quieren nos metemos a cuentas de bienes y servicios 2013 y te da la opción precios corrientes, precios constantes. Precios corrientes son igual los que nosotros vimos y también te da el precio implícito. El precio implícito es el índice con que se elaboran también los precios constantes. Pero todo esto, en este caso, INEGI lo está haciendo. Ellos son los que tienen un poquito más de autoridad. ¿Lo podríamos hacer nosotros? Sí, pero digamos, no salen en ocasiones tan homogéneos esos datos reales. Entonces, yo sugiero siempre que nos vayamos a INEGI. INEGI hacen esos cálculos, los podemos hacer nosotros para en dado caso como la serie que yo les mostré que tenemos dificultad porque son distintos datos, pero ya últimamente INEGI, por ejemplo, voy a abrir el Producto Interno Bruto. Ya anda tratando de que las series sean mucho más amplias. Digamos, nosotros que luego a veces nos metemos al estudio más histórico de algunos fenómenos, sí necesitamos series que daten de más desde 1950 o desde 1900, 1930 a la fecha. Y en ocasiones no se puede, entonces ahí sí le metes mano. Bueno, aquí ya se me trabó la paginita. Perdón. Entonces, aquí, por ejemplo, ya me salió el dato. Entonces, lo voy a abrir, lo voy a ampliar. Tenemos hasta el Producto Interno Bruto total a precios de 2013. Esto es quitándole la alteración de los precios en inflación. Y justo va desde desde el 2003, es el último año, a 2019. Entonces, ya aquí ya nos da un año constante. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ahora, otra cosita que quería, bueno, ya entonces queda claro, PIB nominal, PIB real. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. No, gracias a ti. Ahora, tantito. Ahora, la tasa de crecimiento, como la verdad es que sí lo hice muy rápido por el tiempo, pero bueno. Lo otro era la tasa de crecimiento anual, que decíamos que era la variación porcentual del PIB de un año respecto a otro. Entonces decíamos que la fórmula era tasa de crecimiento anual del PIB. Aquí tenemos que poner año N. Era PIB N menos, bueno, entre PIB N menos 1, todo esto menos 1%. ¿Sí? Y entonces vamos a hacerlo con un ejemplo, con el dato que tenemos acá, de INEGI.
¿Te recuerdan? Vamos a cambiar de hoja. Vamos a calcular el de 2018 y 2019, el crecimiento de 2019. Entonces, para eso necesitamos el valor del PIB de 2018 y el valor del PIB de 2019. Para 2018 fue de 24.453.868. Perdón, para 2019. Y para 2018 fue de 23.524.390. Entonces, ponemos los datos acá. Bueno, los que hemos dicho. Calcular tasa de crecimiento anual del PIB de 2019. Entonces, para calcular 2019 necesitamos el PIB año y PIB del 2018. El de 2018 dijimos que era de 23.524.390 y de 2019 fue de 24.453.868. ¿Sí? Entonces, para calcular la tasa de crecimiento, aplicando esta formulita, nosotros emprendemos lo siguiente. Sustituimos. Entonces, tenemos tasa de crecimiento anual, PIB de este año, estamos hablando que es de el año 2019. Es de 24.453.868. Ahora vamos a ponerlo de otro color. Bueno, un color negro. Para el 2018 vamos a utilizar los datos que son 20.524.390. Entonces, todo esto nosotros, la división la restamos 1 y lo multiplicamos por 100. ¿Alguien lo tiene calculadora? No. Tenemos 23.524.390 entre 24.4. A mí me salió 3.95. No sé si me falló algo. Menos. A mí, sí, menos 3. Sí. Menos 3.8, ¿no? Bueno, a mí me salió 3.95. Pero me salió positivo. Creo que algo hice mal. O sea, tenemos acá 23 millones. Primero hacemos la división. 23.524.000. Entonces, 390 entre 24.453.868 de esa operación. De esta división nos sale 0.9619. Bueno, salen con más dígitos, ¿no? De esta le quitamos 1. Le restamos 1 y sale de esta operación menos 0.3
perdón, 0, 3, 8, 0 y fracción. Este es 0. Menos 0, 380. ¿Sí? De la resta. Y esto lo multiplicamos por 100. Y el resultado va a ser justo menos 3.8, que es la tasa de crecimiento anual. ¿Alguna duda? No, profesor. No, profesor. ¿Sí? Digamos, si nosotros lo calculamos esto es con el cálculo a precios, precios nominales, es decir, con inflación o variación de precios. ¿Ok? Entonces, nos da un dato de menos 3.8, casi 4%. Y justamente el problema de esta situación es que puede alterar los precios. ¿Qué hacemos entonces? Regresando ahora al cálculo, pero vamos a calcularlo. Estos eran precios nominales, es decir, todavía está la inflación. Y ahora lo vamos a hacer a precios reales. Precios reales. Y para ello, nos volvemos a ir a INEGI. Cerramos esto porque es precios nominales. Y nos dice acá, si se dan cuenta, cuentas, bienes y servicios, precios corrientes, eso fue lo que calculamos, y el precio constante. Entonces, otra vez, pero ahora precios constantes. La base es 2013. Y tenemos el siguiente dato. Si se dan cuenta, el monto es totalmente distinto. ¿Sí se dan cuenta? El anterior, en 2018, eran 24.453.000. ¿Sí? Sí. Sí, me dejó. Sí, el 2018 eran 23 y fracción. ¿Sí? Y ahora precios nominales tenemos 18.520.004. Y para el año 2019 son 18.487.338. Ahora regresamos para hacer la operación. Y para el año 2018 decimos que tenemos 18.520.004
18,487,338. Sustituimos y justo el PIB 2019 es de 18,487,338 entre 18,520,004. Todo esto menos 1%. Entonces, perdón. Con la calculadora vamos a poner aquí 18,480,000. Permítanme tantito. No. Entonces tenemos perdón, fue un errorzote de dedo. Ya. 18,487,38 entre nos sale 0.99.8 menos, a este le quitamos 1, menos 1, igual a menos 0.001 por 100, nos da justo menos 0.17 o menos 0.1. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, de toda esta operación, el valor total es menos perdón. Dejemos con la gomita. Menos 0.17%. Es decir, que el incremento entre 2018 y 2019 fue una leve caída. Si se dan cuenta, cuando utilizamos los precios nominales o corrientes, se elevó muchísimo por la alteración de los precios, ¿sí? Pero cuando utilizamos los precios reales, anclados al año 2013, ¿sí? Lo que terminó ocurriendo es justo que ya tuvimos una dimensión más certera y la caída de la producción no fue tanta. ¿Me explico? Sí, profesor. Entonces, lo que nosotros, bueno, este es algo que lo van a ver, me parece, más adelante, tal vez. Lo que pretendemos es ya meter esa variable porque nos va a dar una idea de cómo está funcionando la economía en este momento. Es el ritmo, no sé, yo les decía, el oxígeno, es como si estuviéramos midiéndole el oxígeno en la sangre de la economía y justamente eso nos da el qué tanto se está produciendo, cómo está de salud la economía. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No. No, profesor. No, profesor. Bueno, entonces nosotros, regresando a la presentación anterior, teníamos justo este indicador que terminábamos de ver, que es el cálculo del Producto Interno Bruto a partir de su tasa de crecimiento, el cálculo de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, y con eso se construía esta gráfica, que data desde 1935 hasta el 2018, que son también el conjunto de los sexenios que se ven en la línea punteadas. Las líneas punteadas rojas son el rango que abarcan los sexenios,
y justo nosotros mencionábamos cómo tenía esas variaciones, ¿no? Sí nos interesaba medir la tasa de crecimiento porque era un indicador del buen funcionamiento o la ausencia de este buen funcionamiento de la economía. Y veíamos también cómo tenemos algunos análisis sobre esto. Y bueno, aquí, bueno, está en el caso de, nos sirve también para analizar la tasa de crecimiento de la inversión, qué tanto ha crecido en ese periodo, qué tanto se ha contraído en este periodo. Y bueno, ya para cerrar toda esta tercera sesión, veíamos algo que se llamaba el estado benefactor, ¿sí? Que justo es un periodo muy importante en la historia económica del país, no solamente del país, sino a nivel global. El estado benefactor justo es un conjunto de políticas que se implementan entre 1945 hasta 1980, después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 80. Y vemos también que hay otro cambio en modelo económico, que llamábamos un modelo neoliberal, que también son otro conjunto de políticas económicas que se implementan a partir de 1982. Cabe señalar que en estos periodos de la historia de la economía mexicana, al igual que el resto de la economía global, hay periodos que podemos denominar según el conjunto de estas políticas que se aplican, ¿no? Cuando son todos, cada uno de los periodos tiene estas características, ¿no? Se caracterizan por implementar este tipo de políticas y esas políticas van configurando lo que ubicamos como un modelo, la repetición de esas políticas, la repetición de esas medidas económicas, las variables que se cuidan, las variables que se descuidan, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes vieron casi inmediatamente en la unidad 3, que luego se va sobre los periodos sexenales y también menciona un poquito el estado benefactor y después llega hasta el comercio, hasta el modelo neoliberal y la apertura comercial, ¿sí? A mí me gustaría profundizar porque es un tema muy importante. Esto que se denomina, que se denominó en la lectura del estado benefactor. Voy a poner acá arribita. El estado benefactor, en ocasiones se plantea como una especie de periodo que surge por generación espontánea. Y no, el estado benefactor es justamente un periodo que se construye o que surge a partir de una coyuntura política, económica y social que va de lo que va siendo a finales del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, ¿sí? Es un periodo en donde se está configurando mucho, se está configurando la economía, se está configurando los gobiernos, se están configurando las pugnas que hay entre países y también se está configurando la lucha entre los trabajadores y los empresarios y los gobiernos de ese entonces. Entonces tenemos que justo hay hasta antes del siglo XIX, bueno, tenemos que se configura, teníamos un estado liberal que tenía las características, ¿sí?, de fomentar el comercio exterior, ¿sí?, y también una reducción o poco incentivo de la economía nacional en cada uno de esos países. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, en todo este periodo económico entre el siglo XIX y 1930 empieza a ser crisis
este modelo, el modelo liberal, el Estado liberal. Crisis que se va a mostrar primero en lo que viene siendo las crisis económicas, (1908) y sobre todo 1929, que es la gran crisis. Hay luchas civiles que se caracterizan por ser trabajadores como tal contra los empresarios de aquel entonces, ¿sí? Y también una lucha entre empresarios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en todo este periodo? Ya hacia 1900, pues a 1900 empieza a hacer agua este modelo, ¿no? Primero con las crisis económicas, pero también con las luchas civiles. La principal, en México, la que nos toca es justamente en 1910, la Revolución Mexicana, pero a nivel global tuvo más impacto la lucha civil que se tiene en 1917, que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, sobre todo, tiene un impacto porque a todas las luchas civiles que están en el siglo XIX, que son luchas de trabajadores por mejoras en sus condiciones salariales, la generación de sindicatos, mejoras en sus condiciones de vida, justamente están ante una lucha constante, pero no son tan relevantes. Cuando llega la Revolución Rusa y cuando se sabe que se gana la Revolución Rusa, ahí en Rusia, genera mucha expectativa a nivel global. ¿Por qué? Porque en Rusia justamente utiliza o va a utilizar al Estado como principal agente en la economía, un agente que además es un Estado que ha sido tomado por los trabajadores. Es un Estado obrero. Entonces imagínense ustedes que en ese momento de tensión en el siglo XIX, bueno, al principio del siglo XX, después de 1917 a nivel global, pues hay mucho hermetismo y sobre todo la confianza de que posiblemente los demás trabajadores puedan aspirar a llegar justamente a tomar el poder como lo hicieron en Rusia. Entonces eso genera muchísima expectativa. Y muchas de estas luchas hacia 1900, entre 1900 y 1930, justamente implicaban el Estado, ¿no? Entonces, había entonces un nuevo agente que estaba teniendo una participación en la economía, en las luchas que se estaban generando en ese periodo, y justamente va a ser el Estado. Y además, tenemos 1914, que va a ser la Primera Guerra Mundial, en donde las grandes empresas a nivel global, las empresas que están expandiéndose, tenían un conflicto con otras empresas porque se estaban disputando, sobre todo esto en Europa, estas principales potencias estaban disputando los recursos naturales que se encontraban en África. Entonces, era una disputa, era una pelea entre imperios, entre empresas que estaba respaldada por sus estados y sus gobiernos. Entonces, nuevamente estaba el Estado aquí. Entonces, ¿qué pasa? En 1914, 1935, que es cuando ya tenemos la Segunda Guerra Mundial, pero también en la década de los 30, justo, va a surgir el fascismo. También una forma autoritaria del sistema que conocemos como capitalismo, pero es justamente un sistema en donde hay un personaje autoritario, represor, y reprime a quienes no comulgan. Este fascismo emerge también ante la preocupación de que está perdiendo terreno ante la relevancia que está teniendo la Revolución Rusa. La Revolución Rusa está ganando terreno después de 1917 en todo el mundo.
Entonces, la forma de hacerle frente va a ser este autoritarismo con Hitler, Mussolini, Franco y demás, para poder revertir esta situación. Pero no va a ser suficiente. Y de hecho, no va a ser consenso entre todos los países capitalistas porque es una forma muy velada de lo que es el capitalismo, pero además muy cruenta, muy inhumana. Y además lo que estaba generando en vez de contener a la idea del socialismo en todos los países, era todo lo contrario, no lo estaba conteniendo, sino al contrario estaba sumando fuerzas porque esta opción del fascismo no era una opción legítima para todos los trabajadores. ¿Qué otro fenómeno? Bueno, siguen las luchas civiles en todo el mundo y justo llega un momento en que, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, existe la necesidad de recomponer al propio capitalismo. Es decir, si bien no te vas a ir por la vía del socialismo, que proclamaba finalmente la Revolución Rusa, que se estaba expandiendo en todo el mundo, tampoco te ibas a ir sobre el fascismo. Entonces tenías que buscar otra vía. Y esta fue, en términos generales, el Estado benefactor, que se va a implementar entre 1940-45 hasta 1970-75. ¿Sí? Va más allá, en el documental, luego a veces que les colocaron, venía que Bismarck, sí tiene un papel relevante, pero en el fondo está más que Bismarck, es decir, el Estado alemán, que es el primer proyecto de Estado tratando de unificar a las poblaciones y también de otorgar un conjunto de beneficios. Nosotros tenemos que en México, por ejemplo, nuestro Estado, cuando hablamos aquí y ponemos el modelo de la Revolución Mexicana, nosotros no tenemos un Estado benefactor como en Europa. Nuestro Estado, la participación del Estado en la economía, surge justamente de la demanda de la Revolución Mexicana y sobre todo de la necesidad de poder dar soluciones a las demandas en el periodo de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas pues ve una revolución mexicana que no podemos decir que ha culminado porque sus reformas, sus demandas que desataron esa revolución no estaban siendo cumplidas, satisfechas por los gobiernos anteriores, y entonces Lázaro Cárdenas justamente implementa un conjunto de políticas que pretenden finalmente dar por resolver las demandas de la revolución, pero además está configurando sobre todo un nuevo modelo de intervención del Estado en la economía mexicana. Para el caso mexicano, por ejemplo, tenemos justamente con Lázaro Cárdenas la reforma agraria, que viene siendo un reparto de tierras en todos los campesinos, que era una demanda de la Revolución Mexicana. Tenemos también una visión de nacionalizar sectores estratégicos. No fue el único. Reino Unido nacionalizó, Estados Unidos genera empresas estatales o de inversión mixta. Todos están en este patín. Todos entre 1940 y 1945 estaban en esta idea de que el Estado tenía que intervenir en la economía y tenía que intervenir en el crecimiento, en el desarrollo y en el bienestar de la población. ¿Sí? Era acuerdo. Y justo cuando nosotros hablamos de ese Estado benefactor y estamos buscando, ¿cómo se llama? Analizar el periodo que estamos revisando, no lo podemos entender sin lo que está ocurriendo. Este crecimiento que vemos acá entre 1935 hasta 1980, justamente va por la configuración que se hace en este sexenio de Lázaro Cárdenas, que nosotros veíamos, como les señalaba, la reforma agraria, la reforma educativa, la nacionalización del sector petrolero, perdón, y para los siguientes años también hay otro conjunto de políticas que se centran en
la intervención directa en aquellos sectores productivos. Va a haber nacionalización de minas, va a haber nacionalización del sector eléctrico, de la industria eléctrica, y también, por ejemplo, va a haber una participación del Estado en aquellos sectores que permitan a las empresas acceder a insumos más baratos. No era que el Estado controlara toda la economía, no, sino el Estado pretendía participar en estos sectores estratégicos, en sectores que eran muy caros y poco rentables para los empresarios de ese periodo. Entonces el Estado entra produciendo esos sectores, esos insumos que son muy caros, y también justamente ayuda a producir materias primas o insumos a bajo costos para los empresarios, y también por otro lado implementa un conjunto de políticas de bienestar que permiten justamente el funcionamiento de la economía y de la empresa privada hacia una industrialización, pero con un bienestar social. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, entre 1940 y 45, un proceso de industrialización que se llama la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que justo en la economía mexicana se incorporaba a la economía global vendiendo materias primas y alimentos. ¿Y qué pasaba? En los periodos de crisis, esta demanda de alimentos y materias primas que se tenían en el comercio internacional se veía obstaculizada. No solamente era la crisis, sino además, pues venimos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos bajó la demanda de estos productos mexicanos, y tenés un problema. El problema que tiene la economía mexicana en la década de los años 30 de 1900 es justamente qué hago con la producción de estas materias primas y de estos alimentos. Entonces, de ahí ya se lleva la tarea de generar un proceso de industrialización interna, nacional, interna, en donde todo lo que se produce y no se puede colocar en el extranjero, que se pueda consumir aquí, en el país, y que lleve a cabo un proceso de industrialización. Como habíamos visto en la sesión anterior, la industria es un sector estratégico importante porque genera eh, mucho valor, pero además arrastra en este caso al sector agropecuario, que vendía alimentos al comercio, bueno, que vendía alimentos principalmente Estados Unidos, y hacía que México se especializara solamente en la venta de alimentos y materias primas. ¿Qué elementos hay? Pues bueno, en este proceso de industrialización el Estado va a orquestar la economía, va a tener un papel muy importante, sí, lo va a tener. Ya hemos comentado que como productor, sectores estratégicos, como productor de algunos insumos necesarios, y para evidentemente llevar un bienestar social. Tenemos justamente en este periodo, que es en donde no sé si ustedes vieron un editorial que yo les proporcioné. No sé si la alcanzaron a leer. Es un editorial de La Jornada. No sé si lo alcanzan a ver ahorita. ¿Sí se ve? Sí, maestro. Sí, Sí se ve. Acá en este editorial me gustó mucho porque resume lo que viene del contenido de esta unidad 3 en una grafiquita. También esta grafiquita es la tasa de crecimiento, nada más que está volteada, está puesta, está parada, y los números positivos están del lado izquierdo, apenas se alcanzan a ver, y los números negativos están puestos hacia el lado, perdón, los números positivos están del lado derecho y los números negativos están del lado izquierdo. Y justo lo que pretende hacer el autor, David Márquez Ayala, es
periodos presidenciales y grandes acontecimientos. Lo malo es que no se ve aquí en la historia, como ya es viejita, es del 2010, ya se pixelea la imagen. Pero bueno, por ejemplo, este personaje, bueno, quien lo escribió, él hablaba justamente de estos periodos, ¿no? Me salto el periodo, bueno, voy a comentar brevemente porque vale mucho la pena. Él dice: hace un siglo el porfirismo festejaba con opulenta complacencia el centenario de la independencia y al haber instalado a México en la ruta de la modernidad bajo la mano dura del líder y la iluminada directriz de los científicos, pero en la modernización porfirista se le había olvidado un detalle: el pueblo, que cuando se dio cuenta que era colado en fiesta ajena y objeto de burla en los comicios, dijo: hasta aquí. O sea, todo el periodo previo de la revolución. Y el festejo se acabó, el imbatible se fue al exilio y Madero fue electo presidente en 1911. Solo que al reeleccionista también se le olvidó un detalle: cumplir al pueblo las promesas, en especial las de reforma agraria. Bueno, aquí ya narra todo ese proceso de inestabilidad hasta la década de los años 20. Dice: el legado principal de aquella convulsa década y del millón de hombres y mujeres que murieron en la gesta, 7% de la población falleció, fue la Constitución de 1917, magistral síntesis de anhelos revolucionarios del proyecto de nación y el pacto social que daría unidad y coherencia y rumbo al México post-revolucionario después de la revolución. Eso es algo muy importante. Todas estas tensiones sociales se quedan plasmadas en las constituciones. Cuando hay una reforma constitucional hacia cualquier lado, reforma laboral, reforma eléctrica, reforma de cualquier lado, justamente lo que las hace tan polémicas es que rompen con los pactos que se habían establecido, pactos políticos, económicos y sociales, como ahorita está en la discusión de la reforma energética que se está discutiendo en este momento. Pero en fin, dice así: la Revolución Mexicana se definió en la segunda década del siglo XX pasado, inició su consolidación en los años 20, alcanzó sus máximos logros en los 30, se estabilizó y volvió civil en los 40, se modernizó en los 50, se volvió pendular en los 60 y chocó frente a la globalización neoliberal en los años 70. Total. Entonces, en este registro, pues bueno, hablamos, el autor habla principalmente de esos cambios que van a estar configurando. ¿Cuáles son los cambios ya después de que se configura este modelo de la Revolución Mexicana, que es la adaptación del Estado benefactor que se vive a nivel global? Pues bueno, tenemos sobre todo el periodo del Estado de estabilizador o desarrollo estabilizador, que data principalmente entre 1958 a 1970, que viene siendo después de todo este periodo de configurar, de iniciar el proceso de industrialización después de 1940, ¿sí? Teníamos un crecimiento aproximadamente del 6% del Producto Interno Bruto. Si ustedes recordarán la campaña o los debates que había, o lo que decían todos los políticos en la campaña presidencial de 2018, era que la promesa de alcanzar el 6% del producto, la tasa de crecimiento del 6%. ¿Por qué? Porque justamente en todo este periodo, más o menos la media era el 6%, el periodo de bienestar, ¿sí? Bueno, después de este periodo, en 1958, hay un problema. Empiezan a surgir algunas variables como viene siendo la inflación, principalmente oscilaciones en la tasa de interés, en el tipo de cambio y demás. Y entonces el periodo del Estado del desarrollo estabilizador, que data hasta los años 70, pretendió justamente controlar las variables, estabilizar las variables que se estaban alterando a partir de este crecimiento económico. Después, entre 1970 y 1980, o esa década, es cuando se genera la crisis a nivel global, que pone justamente a replantear el modelo económico. El modelo económico
justamente entre ese periodo de 1945 a 1975, había generado crecimiento, bienestar en la población, principalmente desarrollo social y económico en todo el mundo, al igual que en México, pero iba a llegar tarde o temprano una crisis porque los países desarrollados ya tenían saturados sus mercados. ¿Qué quiere decir esto? Que Japón, por ejemplo, a pesar de las bombas atómicas después de la Segunda Guerra Mundial, ya había alcanzado un nivel de recomposición de su economía y había alcanzado niveles de producción muy altos, al igual que Alemania, al igual que Reino Unido. ¿Y cuál era el problema? Que los productos que tenían en sus economías locales ya no podían ser absorbidos por la misma población. Entonces necesitabas una apertura de las fronteras para que pudiera sacar tanto las inversiones como también los productos hacia otros países. Entonces, la crisis justamente generó la posibilidad de que cuando golpeó a todos los países, sobre todo en América Latina, las políticas de salida de la crisis se enfocaron principalmente en la apertura económica, el comercio exterior, darle principal o darle importancia al comercio exterior. Y eso lo que terminó originando fue que se implementaran políticas de apertura comercial, de acuerdos comerciales, de quitar los aranceles, los impuestos que se tenían en las importaciones, y esto generaba a largo plazo justamente un deterioro del mercado nacional, ¿sí? Que cabe resaltar que en el modelo de la Revolución Mexicana el mercado nacional era el motor. Aquí lo que importaba primero era el mercado nacional, generar empleos de calidad para los mexicanos en este periodo, y acá no. Y muestra de ello, lo vemos mucho en sus trabajos. En sus trabajos me impactó muchísimo, no es de que no lo conocemos, pero pues es evidente la presencia de la informalidad. Y la informalidad, por ejemplo, surge porque los empleos que se están dando aquí en el modelo liberal, al ser inversión extranjera, al ser inversión que, que genera una estructura de producción para consumir no acá dentro en el país, sino para que se exporte, como son los automóviles, evidentemente los salarios que se le pagan a los trabajadores nacionales son muy bajos. La gente termina optando por autoemplearse, el comercio formal o informal, porque los salarios que se están pagando son muy bajos. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? No, profesor. Ninguna. Entonces, yo creo que hasta aquí damos